A la experiencia sufraga la razón. El ejercicio literario, siendo conforme al genio y no excediendo en el modo, tiene mucho más de dulzura que de fatiga. Luego no puede ser molesto o desapacible a la naturaleza y por consiguiente ni perjudicial a la vida. He puesto las dos limitaciones de ser conforme al genio y no exceder en el modo, pero estas son trascendentes a toda ocupación, pues ninguna hay que siendo o en la cantidad excesiva o respecto del genio violenta, no sea nociva. ¿Qué cosa más dulce hay que estar tratando todos los días con los hombres más racionales y sabios que tuvieron los siglos todos, como se logra en el manejo de los libros? Si un hombre muy discreto y de algunas singulares noticias nos da tanto placer con su conversación, ¿cuánto mayor la darán tantos como se encuentran en una biblioteca? ¿Qué deleite llega al de registrar en la historia todos los siglos, en la geografía todas las regiones, en la astronomía todos los cielos? El filósofo se complace en ir dando alcance a la fugitiva naturaleza, el teólogo en contemplar con el telescopio de la revelación los misterios de la gracia. Y aunque es cierto que en muchas materias no se puede descubrir el fondo o apurar la verdad, en esas mismas se entretiene el entendimiento con la dulce golosina de ver los sutiles discursos con que la han buscado tantas mentes sublimes. Este hermoso fragmento forma parte del texto del discurso Desagravio de la profesión literaria de Benito Jerónimo Feijoo, que fue la primera figura de la historia en la que pensé para preparar el programa de hoy, porque dentro de nuestra tradición, que es la lengua española, Feijoo aparece como el gran ensayista, el gran crítico, que evidentemente también estaba en otras latitudes, Montaigne en Francia, Addison, Johnson en Inglaterra, y hoy vamos a hablar de alguien que está a esa escala, que es don José Luis Martínez. Recientemente la Biblioteca de México, José Vasconcelos, la de Valderas, abrió el fondo José Luis Martínez, que consta más o menos de 70,000 volúmenes. Él es una de las grandes figuras que consagró su vida a los libros, a la literatura, a las letras de humanidades, y que también ya en el siglo XX se piensa inmediatamente en Alfonso Reyes. Hoy vamos a hablar de don José Luis Martínez. Estas son sus evocaciones y esto es Plaza de Armas. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estén en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo electrónico, plazadearmas21@gmail.com. Bueno, es un verdadero placer y honor tener a don José Luis Martínez Hernández, diplomático. Hola, José Luis. Hola. Y a Rodrigo Martínez Barax. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal, Ismael? Ellos son hijos de José Luis Martínez. José Luis es diplomático, como digo. Rodrigo es historiador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección de Estudios Históricos, y los invitamos para hablar sobre, para evocar la figura de su padre. Hay un libro muy hermoso, en la biblioteca de mi padre, de Rodrigo Martínez Barax, que se preparó precisamente, ahora nos explica Rodrigo, sí, para la apertura del fondo José Luis Martínez, ¿verdad? No, desde antes, para la venta. Para la venta. Claro. Cuando murió mi padre, varios intelectuales destacaron que además de sus libros escritos por él, sus artículos, su obra, tal vez su obra más importante era su biblioteca. Enrique Krause, Gabriel Said, Adolfo Castañón, Vicente Quirarte, mucha gente destacó que el gobierno mexicano no debía de perder la oportunidad de adquirir esta biblioteca para ponerla al público. Pero pues la adquisición pues no era tan fácil, eran muchos los libros. En esa época se valoraba como en 50, 60, después resultó que fueron 60,000. Después resultó que fueron más, pero bueno, había que contarlos físicamente, valorarlos, fotografiarlos, y alguien dijo, pues hay que hacer un catálogo. Claro. Pero hacer un catálogo de todos esos libros hubiese durado años y se perdía la oportunidad y ya no se realizaba la compraventa. Entonces yo les dije, no, espérense, yo les hago un textito
explicándoles lo que es. ¿Qué vale más? Un catálogo así de gordo, con una lista de libros Con que fichas y son todo. fichas, que es una cosa muerta, que no quiere decir nada de inmediato, o un texto que hable directamente a los entendidos del libro, es decir, miren, esta biblioteca tiene esto, no tiene esto, no se hagan falsas impresiones, sino esto es. Y la redacté en unas cuantas semanas de memoria, Sí. sin necesidad de ir a ver los libros. Y fue un engargolado que durante esas semanas, meses de la compra se usaron y que también orientó el trabajo de los compañeros de la Dirección General de Bibliotecas de Conaculta para todo el trabajo de catalogación, de ordenación, de acomodo. Y ya después sí surgió, lo agradezco mucho, la invitación a publicarlo. Y bueno, finalmente salió el libro y me honra mucho que esté en la colección que a todos nos encanta, ¿no? Memorias Claro. Mexicanas de Conaculta. Quisiera Sí, añadir por favor. que lo importante es que nuestro padre siempre quiso que su biblioteca a su muerte no se desintegrara, por una parte, y por otra que no se fuera al extranjero. Creo que esto es importante. Eso es fundamental. Sí. Él mencionaba casos concretos, no citaré, pero de algunas bibliotecas y archivos importantes que se fueron a Texas, ¿no? A Austin. Los cuidan bien, pero no están en México, ¿no? Claro. Yo creo que fue muy lamentable que se fueran estos grandes fondos. Y por eso creo que sus deseos de alguna manera se cumplieron, se llegaron a materializar con la incorporación de este fondo a la Biblioteca de México. Eso significa tener perspectiva de estadista sin que estés en política, ¿no? Necesariamente, sino que sabes que el estadista es el que sabe que tiene que garantizar la duración de algo, ¿no? De la sociedad política en este caso. Y haber pensado en eso significaba que tenía esa escala de interpretación, aunque no se dedicara a la política no, necesariamente, que fue diputado don José Luis, pero creo que por ahí dice, creo que en tu libro dices, ¿no? Que tuvo que aceptar ser diputado, ¿no? Algo así. Sí, Bueno, y otra cosa importante es que también el hecho de que la biblioteca siga viva, era otro de sus deseos de que se siguiera enriqueciendo, y creo que la fórmula que se encontró de incorporarla a la Biblioteca de México como un fondo específico en un espacio único, le va a permitir seguirse enriqueciendo y seguirse en una biblioteca viva, ¿no? Claro. Enriqueciendo sus diferentes colecciones, tanto de revistas como de libros. Hay una entrevista que bajé de internet, que está en Letras Libres, que le hace Fernando García Ramírez, y una parte al final de la entrevista que me parece la clave, la columna vertebral, me parece, de toda la obra de José Luis Martínez. Le pregunta, ¿usted conoce a fondo el origen de nuestra nación? ¿Conoce también sus primeros pasos como nación independiente? ¿Conoce el trabajo que costó nuestra emancipación cultural? ¿Ha sido testigo de las nuevas sensibilidades del siglo XX? ¿Cuál es el sentido profundo de su nacionalismo? ¿Cuál es el sentido profundo de su amor por este país? Y responde, creo que ignorarnos es un crimen. Es necesario conocernos, saber cuánto sea posible de nuestro pasado, pero sobre todo conocerlo y amarlo. Ese es el asunto, ¿verdad? Y este es el resultado, me parece, esta formidable fondo. Además, en una biblioteca de 50, 60, 70 mil libros, no todo es lo mismo. Supongamos que una biblioteca de ese tamaño se va al extranjero. ¿Qué es lo que realmente les va a interesar en el extranjero? Tal vez el 5%, tal vez algunos de los libros más especiales. Pero así como está, es una biblioteca muy grande. Mucha gente cuando ve una biblioteca muy grande dice, aquí está todo, ¿no? Toda biblioteca es una selección de libros, pero aún dentro de esa selección de libros hay partes y partes. Y esta selección, esta biblioteca tal como es ideal para permanecer en México. No tiene el mismo sentido en el extranjero. Claro. En el extranjero la consultarían algunos expertos, algunos libros, ahorita hablaremos de eso, cuáles son los más especializados, los más importantes en ese sentido. Pero esta biblioteca, además de tener unos fondos importantísimos, sobre todo
de literatura mexicana siglos XIX y XX, libros y revistas, tiene muchísimo, ya sin ser una biblioteca propiamente especializada, tiene muchísimo de historia de México, de todos los periodos, de literatura universal, de todos los periodos, de historia universal, de ciencia, de cultura, de pintura. Sobre todos estos asuntos ya no es una biblioteca especializada, pero es la biblioteca que un hombre mexicano culto necesita para hacer todo, pues para ser feliz y para hacer todos los trabajos que uno quiera hacer. Además, en la cuestión misma del idioma, la mayoría están en español, fuera de México, eso no tiene sentido, o idiomas que no nos son totalmente ajenos en México, como el inglés, el francés. Entonces, es una biblioteca ideal para que permanezca aquí. Y ahí es importante aquí señalar, digamos, los dos planos que se conjugan, porque es evidente que luego sucede mucho que ven una biblioteca y dicen, ¿y ya leíste todos los libros? Es la primera la pregunta típica. Y entonces, no, pues no es porque no se quiera, evidentemente, que cuánto daría uno por leer todos los libros que se tienen en la biblioteca, pero realmente es otro plano que se explica por otras coordenadas, porque es más bien, es como todo un proyecto intelectual que desafortunadamente sí, siempre se tiene que quedar en proyecto porque no alcanzará ninguna vida para poder abarcar todo lo que está ahí por la monumentalidad de la selección, ¿verdad? Pero lo importante es ver las claves y las grandes pasiones que están compendiadas en todo lo que está ahí. Sí. Bueno, quisiera mencionar que, un poco siguiendo lo que mencionaba Rodrigo, esta biblioteca permitió, no solamente era una biblioteca para el uso personal de nuestro padre, ya en vida, varias gentes desarrollaron sus investigaciones ahí. Había incluso un escritorio que lo tiene ahora Rodrigo, que es el escritorio de don Jaime Torres Bodet. De Torres Bodet, sí, es lo que está en el libro. Bueno, a ver, por favor, te interrumpí. Que ahí era un cuarto especial, un poco aislado de las demás habitaciones de la casa, en la que podían trabajar. Recuerdo muy especialmente el caso de Claude Fell, cuando estaba preparando el libro de Los años del águila sobre Vasconcelos, que prácticamente la gran mayoría de los documentos y libros de la labor educativa de Vasconcelos estaban ahí. La revista El Maestro, en fin, una serie de materiales que le permitieron, lo menciona el propio Fell en su prólogo, como lo más importante de sus documentos consultados los encontró ahí, además, bueno, de la propia Secretaría de Educación, en fin, otro lugar. Entonces, es una biblioteca que siempre estuvo viva, no solo encerrada así para nuestro padre, ¿no? Sino que la abrió a investigadores y a gente interesada en seguir con sus investigaciones o consultas específicas. ¿No? Creo. Sin que él estuviera incorporado, sí por momentos, ustedes corríjanme, en la academia, ¿no? En alguna institución, no necesariamente estuvo como tal investigador aquí, bueno, ¿verdad? Estuvo vinculado a la UNAM en la Facultad de Filosofía, dando clases. Sí. Pero de chiquito. Eran clases de hora, semana, mes. Yo creo que nunca estuvo de tiempo completo. No, de tiempo completo no, pero sí daba sus clases. Incluso yo alguna vez fui, cuando estaba yo en la universidad, me fui a meter a sus clases y me corrió. Me acuerdo que no le gustó que estuviera ahí. En los 60. Sobre todo sí, todavía daba clases. Sí. Sí, pero esa es una peculiaridad de él. Yo tengo el privilegio de estar en la Dirección de Estudios Históricos. Si tengo o no méritos como historiador, es lo de menos, por eso me pagan. Mi padre jamás estuvo de tiempo completo ni en el Colegio de México, ni en el INA, ni en la UNAM. Él siempre fue un funcionario cultural o diplomático, o funcionario a secas, siempre dándole un sesgo cultural. Entonces, sus días eran más o menos así. Desayunaba y demás, iba a trabajar, regresaba, comía. La siesta era vital. Con eso se despeja uno. Total, sí. Y ya a partir de la tarde-noche hasta las 3 de la mañana, escribir. O sea, es una vida doble.
Entonces, por un lado es interesante la función de la siesta para despejar la mente de las actividades burocráticas, dicho sea la palabra burocracia sin la menor sentido peyorativo, y después tener la mente clara para escribir. Ahora bien, si uno escribe de las 8 de la noche a las 3 de la mañana, necesita uno tener los libros a la mano. Entonces, esto es vital, era vital poder comprobar todos los detalles, establecer todos los asuntos, porque era un autor que sabía dar panoramas generales, visiones generales, claro, pero con una precisión sobre el detalle también muy notables. Yo recuerdo pues la definición de que de la felicidad hacia Aristóteles en la Ética Nicómaco, cuando dice que la felicidad es aquello que conecta con las virtudes fundamentales del hombre, que son las intelectuales, las teoréticas, ¿no? Entonces decía por eso, el hombre solamente puede ser feliz en este sentido, el filósofo, porque es aquel que se dedica a una virtud, a una actividad que es eterna y que se explica por sí misma. Que me recuerdo también que en el contexto del Ateneo de la Juventud hablaban de lo atélico, que es lo que no necesariamente tiene una utilidad inmediata, pero que es eterna, que es lo que estamos viendo ahora precisamente. La plasmación de esa actividad que a lo mejor en ese momento, porque luego es que aquí hablamos entre bibliómanos, ¿verdad? Entonces, pues a veces uno está leyendo cosas que dices, ¿y esto a quién le va a importar? ¿No? Si estás leyendo, yo que sea Papinia, Feijó o algo del siglo XVI, y luego es muy difícil saber cómo esto lo puedes conectar o cristalizar en utilidades prácticas, ¿verdad? Entonces, para eso es necesario un sosiego interno muy singular y que, bueno, son privilegiados quienes lo logran. Sí. Bueno, mencionaba Rodrigo de la actividad burocrática. Creo que es importante también ver que en prácticamente todos los puestos que tuvo nuestro padre, estuvo vinculado con los libros. Incluso cuando estaba en los ferrocarriles nacionales de México, en la época de Amorós, quizás una de las últimas buenas épocas de los ferrocarriles de México, que prácticamente ya no existen, ¿no? Desarrolló una actividad cultural importante, entre otras cosas, formó la biblioteca mínima del ferrocarrilero, que incluso esos pequeños libreros que se diseñaron para entonces, uno de ellos está en la Ciudadela. Ajá. Que era una biblioteca mínima pensada para que viajara en los trenes, ¿no? En los cabuces. En los cabuces de los trenes, para que los propios ferrocarrileros leyeran, ¿no? Yo recuerdo cada domingo íbamos a una bodega que había en Reforma, Lomas, ahí más allá de donde se junta Reforma y Constituyentes, ahí había una gran bodega donde estaban todos los libros que iban a ir a estas bibliotecas mínimas. Y los iba y cuidaba mucho que estuviera equilibrada todo el conocimiento básico necesario para un ferrocarrilero. Y por otra parte, la revista Ferronales la hizo una revista cultural, la revista que existió que publicaba los Ferrocarriles Nacionales de México. Después, tanto en su colaboración con el Fondo de Cultura, bueno, ahí más vinculado a los libros no pudo haber estado, pero también en Bellas Artes, ¿no? En Bellas Artes él hizo la revista de Bellas Artes, que recuperó viejas tradiciones de la propia revista, de las revistas que hacía el instituto, y la actividad de la dirección de literatura, ¿no? Entonces estaba a cargo de Antonio Acevedo Escobedo. ¿Carballo? No, Antonio Acevedo Escobedo. Y bueno, había que mencionar ahí no solo la actividad literaria del instituto, sino algo destacado que hubo en esa época que nuestro padre dirigió Bellas Artes, fue la Olimpiada Cultural, que creo que fue un momento único, que solo se repitió después en la época grandiosa del Festival Cervantino, ¿no? De tener todos estos grupos de artísticos de todos los niveles, tanto de Europa como de Asia, como de América. O sea, esto de la Olimpiada Cultural, aquí creo que tengo. ¿Cuándo fue? Tengo por aquí. En el 68. Correcto, claro, en el 68. Sí. 64-70. No, pero la Olimpiada Cultural. La primera Olimpiada en 68. Sí, pero la Olimpiada siempre, como en 67-68,
fue una explosión cultural ahí realmente, no solo en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Sino que eso se recuerda como que fue la primera vez que se le dio una importancia tal a la cultura en las Olimpiadas. Ah, correcto. Sí. Fue iniciativa de don José Luis. Él estaba en ese momento en donde... En Bellas Artes. En Bellas Artes, sí, él y del arquitecto Ramírez Vázquez, que estaba en la frente del Comité Olímpico y de la Comité Organizadora de la Olimpiada. Agustín Yáñez en Educación Pública. Sí, más o menos, claro. Sí. Vamos a hacer un corte, no se vayan, estamos evocando a José Luis Martínez. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta a estos plazas, estamos evocando a don José Luis Martínez con sus dos hijos, José Luis Martínez Hernández y Rodrigo Martínez Barax. Vuelvo a Feijoo, dice por aquí también en el mismo texto Desagravio de la profesión literaria, dice, ¿por qué es esta una diversión grande y diversión que tiene en su mano cualquiera? Este es el asunto, ¿verdad? Que tenía cualquiera a la mano, como nos dicen ustedes. Bueno, no cualquiera, ¿verdad? Pero cualquier investigador, por ejemplo, Octavio Paz también, según cuenta Rodrigo, el libro de Sor Juana de Octavio Paz, también acudió de manera notable a la biblioteca de José Luis, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, cuando estaba escribiendo el Sor Juana le pedía prestados libros. Pero las citas que haces de Feijoo se me hacen muy, muy, muy importantes. Es referente a cuáles son los bienes del ser humano, lo que nos hace rico. La cultura. Mi padre tenía una maravillosa biblioteca y era inmensamente rico. Pero hoy en día, que tenemos la biblioteca de mi padre en una buena biblioteca, que tenemos tantas buenas bibliotecas en nuestras computadoras, el ser humano, gracias a la reproductibilidad de la cultura, es potencialmente muy rico. Todo está en cambiarnos la cabeza para saber que la verdadera riqueza no está en las casas y las albercas y los carrazos, sino en la facultad subjetiva de disfrutar la cultura. ¿Qué es eso? Lo que leíste en primer lugar de Feijoo, poder conversar con la gente más inteligente que ha existido y que dieron lo mejor de sí mismo en inteligencia, en cultura, en amenidad, para hacernos felices. O sea, basta con un clic, con un pequeño cambio a la humanidad, en organización, resolver ciertas cuestiones de economía, para que todos seamos felices si todos realmente vemos en la cultura el bien cultural por excelencia. Sí, en esta biblioteca está, digamos que uno tiene contacto con la grandeza, ¿no? Y entonces eso amplía los horizontes. Ahora la cuestión es acercarse. Él dice, ay, don José Luis, usted lo sabe todo. Dice, no, no es cierto. Todo lo puedo averiguar. Ahora bien, pues sí, en una biblioteca sí. Y es más o menos lo que nos pasa a todos ahora. Si uno es inteligente, uno no sabe todo, pero rápidamente en la computadora uno lo puede averiguar todo. Entonces todo está en esta facultad feijoiana de realmente buscar la conversación con las mejores gentes del pasado que se dedicaron a escribir, y es lo que nos da una biblioteca como la de nuestro padre. Podrían poner ahí, bueno, es una propuesta, así como Platón ponía en la academia, nadie entra aquí que no sepa geometría, que se ponga en la de don José Luis, la ignorancia no es argumento, que es la tesis de Spinoza, ¿verdad? O sea, aquí la ignorancia, nadie puede decir que no sabía, ¿no? Sí, ajá. Oye, yo creo, hay otra cosa que quisiera mencionar sobre, es que cómo nuestro padre, cuando se obsesionaba por conseguir algo en materia de libros, no había ningún límite, ¿no? Recuerdo cuando estuvimos en Salamanca, había un congreso cortesiano, habían invitado a nuestro padre a participar, y paseando por las bibliotecas. Mi padre estaba escribiendo su gran libro, Hernán Cortés. Entonces, paseando por los pasillos de la Universidad de Salamanca, había una vitrina con las publicaciones, y estaba ahí el corpus documental de Carlos V. Me dijo, pues qué maravilla, ¿no? Se lo obsequiaron, pero le faltaba el tomo 1, el tomo 1 estaba agotado.
Entonces le dije, bueno, señores, yo no me voy de aquí hasta que no tenga una fotocopia del tomo 1, que seguro está en su biblioteca. Un libro de 1500 páginas, algo así. Bueno, pues, finalmente lo obtuvo. ¿Se fotocopió? Sí, lo obtuvo. Rodrigo tiene ese, porque después consiguió ya un original. ¿Dónde lo consiguió? Pues en las librerías de viejo, en acá. España. No, en España. En España, correcto. Pero, y Rodrigo tiene ahora la fotocopia. Porque mi padre tenía un chofer muy bueno, Gustavo, y le enseñó una técnica especial para fotocopiar y refotocopiar de tal modo que quede exactamente en la misma hoja, como que quede idéntico a un libro. Y luego lo empasta. Y luego lo empasta igual a los demás. Entonces, algunos libros que le faltaban, así fue como los tenía encuadernados, y a mí, cuando consiguió el ejemplar original, me dio la fotocopia magnífica. Sí, por eso tenía las colecciones de revistas, sobre todo, las tenía completas, ¿no? Tenía una obsesión, así, llevaba una lista de cuáles le faltaban. Que eso fue muy importante porque, gracias a eso, cuando fue director del Fondo de Cultura, pudo hacer esta colección de las revistas literarias modernas, que prácticamente todas las tenía en su casa. Sí. Entonces, en su biblioteca no hubo necesidad de acudir a la Hemeroteca Nacional o la Biblioteca Nacional para ellos, sino todas las tenía prácticamente. Por eso, además, esta colección que es muy valiosa porque es una reproducción facsimilar, que incluso tiene los anuncios y todo, lo que le permite a uno también ver pues un poco el momento que se vivía por la revista, ¿no? Estos autores como Gabriel Said, Castañón, Enrique Krause, han destacado mucho que más que una biblioteca de libros, es una biblioteca de series. Series que pueden ser revistas, pueden ser colecciones de libros, o pueden ser libros sobre determinado tema. La novela de la Revolución, o Gabriel Said destaca mucho la novela Cristera, que nadie la había identificado propiamente. Él la identifica, digamos, en sus historias literarias, pero también las tiene. Por eso es esto que todo el mundo repite, que dijo Gabriel Said, de que es el curador de las letras mexicanas, porque no solamente hizo el esquema que todos aceptamos, como dice José Emilio Pacheco, de la literatura mexicana de los siglos XIX y XX, generacional, la organiza, sino también los tiene. Entonces, este afán por completar las series y vivir obsesionado de tal serie de libros, de tal revista o de tal tema, me falta lo necesito conseguir. Y ahora, pues, esta biblioteca de series, de conjuntos, de colecciones bien pensadas, es la que ya está abierta al público, y eso a él le hubiese dado muchísimo gusto, a nosotros nos da mucho gusto, y estamos realmente, no podemos sino estar agradecidos con el gobierno mexicano de haber dado este paso. Sí, un gran acierto. Y en los pasos que está por dar, de comprar otras bibliotecas de intelectuales importantes, y que se van a poder también en la Biblioteca de México José Vasconcelos. Claro, y hay que decir que el trabajo arquitectónico es espléndido, el recinto quedó con un gusto y una clase fabulosa, me gustó muchísimo. Sí, quedó precioso. ¿Le pasaba a don José Luis esto que uno compra un libro en donde se peina todo Donceles y 6 meses después se le olvida por completo y vuelve a buscarlo? A mí me ha pasado varias veces que estoy como loco buscando durante meses un libro, por ejemplo, La historia de los papas de Von Ranke, y me cepillo todas las librerías de viejo y lo consigo. Pasan 7 meses y me olvido por completo de esa obsesión y me vuelvo a obsesionar otros 6 meses para encontrarlo. Lo vuelvo a encontrar y me doy cuenta que ya lo tenía. Pero lo bueno es que ahí estábamos sus hijos, atentos a los duplicados para que nos los regalara. Había una sección de duplicados. Y algunos nos los daba, otros no. Otros no, eso se lo quiero dar a Licho Macero. No, este no es un duplicado. Mira, fíjate, esta es una edición diferente, la quiero tener. El depósito para la biblioteca de Atoyac, su pueblo natal, en Jalisco. Él creó la biblioteca de ese pueblo. Y siempre tenía un lugar reservado, para una especie de gran cofre para Atoyac.
y pensaba muy bien exactamente qué necesitaba. Y ahí está, no sé en qué estado esté. ¿Tú sabes, Rodrigo, cómo está? Pues la logró salvar. Sí. Le pusieron el nombre extraño a la biblioteca, Biblioteca José Luis Martínez Rodríguez. El Rodríguez, él nunca se lo pone, pero así se la pusieron. Y de repente nos llegó la noticia de que por ahí la andaban dispersando. Felizmente pudo hacer una llamada oportuna por teléfono y evitó por un rato su dispersión. Es un verdadero reto. Que en todos los pueblos, que en todos los barrios haya una buena biblioteca. Y por eso cuando llegué aquí contigo a este edificio y lo vi hasta cierto punto vacío, oyes, ¿por qué no ponemos una biblioteca? Porque ahora está la idea de comprar las grandes bibliotecas, la de Antonio Castroleal, la de Ali Chumacero, la de Jaime García Terrés, posiblemente la de Monsi, algunas otras muy buenas. Pero después están las bibliotecas segundas, buenas después de esas. ¿Qué tal una biblioteca como las nuestras ya después? O ahorita debe haber unas buenas aquí. Yo pienso que parte del problema que tiene el país es la falta de este tipo de centros culturales donde haya biblioteca, donde haya cines, donde haya videos, donde haya música, donde haya albercas, donde haya deporte. Todo esto para que los jóvenes tengan alternativas. Entonces, me parece que hay que complementar el esfuerzo de poner las grandes bibliotecas allí, en la Biblioteca de México, José Vasconcelos, que va a ser algo maravilloso, y una fuerza cultural que va a tener el lugar, tremenda, pero que también es importante que en los barrios y las ciudades y pueblos las haya también. Y esto es fundamental porque, como dice don José Luis, que es un crimen ignorarnos, y además porque simplemente, sobre todo porque tú no puedes amar aquello que ignoras. Entonces, conociendo un esfuerzo como el de José Luis Martínez, como el de Ali Chumacero, como el de las grandes bibliotecas, es cuando te das cuenta de lo que somos. Otro caso para mí, por ejemplo, fue la Biblioteca Scriptorum Grecorum, en fin, la Scriptorum, muy largo el nombre, ¿verdad? Sí. Que realizamos un programa aquí, bueno, no aquí, fuimos allá a la Casa de las Humanidades de Coyoacán con ellos, hace un año me parece. Es una institución de escala mundial ese proyecto del Scriptorum, que sitúa a México, porque luego es muy común que la gente diga en un complejo muy desafortunado, que estamos todo el tiempo diciendo que México somos tercermundistas, etcétera. Eso yo lo pondría entre paréntesis, porque las primeras universidades de América son la Pontificia Nuestra y la de San Marcos en Perú. En el 16, ¿verdad? Me refiero a las universidades. Sí, que es la UNAM. Que es la UNAM hoy. Y además hay proyectos como el Scriptorum o bibliotecas de esta naturaleza que no son de tercer mundo en absoluto, sino que muy al contrario. El asunto es dónde se vea y cuáles son los parámetros para analizar el país que somos, ¿no? Sí. Hay una parte aquí en la entrevista con Fernando García de Letras Libres, dice, le pregunta a don José Luis, en una entrevista usted dijo que hay dos tipos de escritores, los revolucionarios y los que cuidan los papeles. Al pensar en eso me viene a la mente la imagen de Benito Juárez recorriendo el país con los archivos de la nación a cuestas. Así me lo imagina usted, salvando el pasado ante el desastre de la desmemoria. Y dice él, o como Sigüenza y Góngora, rescatando del incendio las actas de Cabildo que eran el registro de la historia de México. Y entonces le dice el entrevistador, usted es el que cuida los papeles. Mira esta biblioteca. Tal vez su destino sea la nueva biblioteca José Vasconcelos. Yo sigo encargando libros, sigo esperando mis tomos de la Pléiade. Si compro los 3 de cada año, tengo derecho a tener el álbum, que es lo que sigue sucediendo, ¿verdad? Claro, sí, la idea es que siga, como dices tú, nutriéndose y de todas esas colecciones, que siga viva, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes ventajas de que esté ahí en la Ciudadela y del compromiso que hay de Conaculta de continuarla. Hay una tradición importante de hombres de letras, de grandes hombres de letras, grandes políticos del estado de Jalisco. No se diga siglo XIX, pero el siglo XX pues tenemos pues todos los González Luna, ¿verdad? Agustín Yáñez, José Luis Martínez, Juan José Arreola, Rulfo mismo, que podemos... Ali Chumacero, que siendo Nayarita sí, claro, se les unió. Que se reunió, bueno, eran de la... Antonio Latorre, ¿verdad? Guadalajara y Jalisco ha aportado grandes figuras de las letras al país. Sí,
¿Qué podemos decir de don José Luis, por ejemplo, y sus grupos, sus afinidades, sus amistades, su gran amistad con Alicho Macero? Pues la primera amistad fue con Arreola. Con Arreola. Desde la primaria. En la primaria forjaron esa amistad que fue toda la vida de ambos. Y ya después, un poco, ya en la adolescencia, fue con Ali, con Jorge González Durán, con Rulfo. Pero con Arreola fue muy notable. Sí. Y eso lo cuenta excelentemente Fernando del Paso en la entrevista que le hizo a Arreola en la serie Memorias Mexicanas. Es un libro maravilloso y cuenta algunos detalles que mi padre no se acordaba, que hasta hicieron una religión, la religión de la babucha y no sé qué. Zapato. Se dejaron de ver. Mi padre se volvió un crítico literario y leyó en una revista de Jalisco, Pan, me parece, no estoy seguro, un cuento maravilloso. Y su primer cuento, Hizo el bien mientras vivió, de un hombre que entra a trabajar y todo está muy bien y todo se va deteriorando sin que sienta uno cómo se da este deterioro. Tan bien llevado este cuento, dijo, Arreola, y eso que mi padre había hablado muy mal de cómo iban las letras mexicanas en ese momento, dijo, Arreola va a ser de nuestros grandes cuentistas. Y aparte un cuentista, un gran escritor jalisciense, pero que no tiene un pelo de provinciano. Claro que no. Pero él no sabía que Juan José Arreola era su amigo Juanito, con el que había jugado. No sabía. Uno es Juanito y otro es Juan José Arreola, y él lo descubrió. Lo mismo sucedió con los cuentos del Llano en Llamas. Mi padre tenía un tino literario, una capacidad de leer, de reconocer a lo mero bueno, que reconoció también como un gran escritor mexicano cuando se fueron publicando los cuentos del Llano en Llamas 10 años antes del libro. Lo mismo también sucedió en buena medida con Octavio Paz. Ahí sí ya la mera primicia no la tiene mi padre, sino Villaurrutia o Owen, tal vez, no me acuerdo. Pero después de él, mi padre es el que dijo, este es un gran poeta, va a ser nuestro gran poeta mexicano. O sea, esto va a ser siempre algo muy importante de él, la facultad de reconocer lo verdaderamente bueno desde el punto de vista literario. ¿Cómo fue que conjugó sus otras actividades? Evidentemente estaba todo vertebrado por los libros y las letras, pero ¿cómo conjugaba sus otras actividades? ¿Cómo fue su vida cuando fue diputado, cuando incursionó un poco en política? Yo siempre se buscó un espacio para seguir leyendo, ¿no? Eso sí. Recuerdo por ejemplo, cuando fue embajador en Grecia, que ahí escribió prácticamente, fue armando todo el mundo antiguo. Eso fue ya de regreso. Ya regreso. Eso fue ya de regreso. No, los libros de historiografía del siglo XVI fue en Grecia. Y bueno, siempre se buscaba espacios para conjugarse, tanto en Bellas Artes como en la diplomacia, como en la Cámara de Diputados. Recuerdo que mencionaba, cuando estaba en la Cámara, que se juntaba mucho con un diputado que era el Pesum, que se ponían a hablar de libros. Dice, el único que sabe de libros de toda la Cámara. Ese creo que lo mencionas tú aquí. Sí, lo era ¿con quién era? Sí, por aquí está en tu libro de Rodrigo, sí. Que se iban hasta atrás ahí a hablar de libros. De pronto les aburría mucho el tema que se está discutiendo. Sí, que de hecho cuentas que muchas veces en las sesiones él, en fin, como que ponía mutis y se ponía a revisar. Los documentos cortesianos los están corrigiendo. Y esa fue la segunda vez que fue diputado. La verdad, Yo me acuerdo que, por ejemplo, Vittorio Vidali cuenta que Togliatti en un congreso en la Unión Soviética, cuando encontraba espacio, se ponía a leer a Horacio, Togliatti. La segunda vez que fue diputado se lo hicieron un poco de mala leche para sacarlo del fondo.
y lo llamaron a diputado, no pudo decir que no, y del PRI y todo, pero se llevaba bien con los diputados del PRI, del PAN, del futuro, el PSUM, el futuro PRD, hasta con los sinarquistas, con tal de que fueran cultos. Claro, claro. Entonces como intercambiaban libros, oye, no me has regalado el último libro, a Arnaldo Córdoba. Con Arnaldo Córdoba era con quien se juntaba. ¿Sí? Que era del con Arnaldo. Sí. Su mujer es una excelente traductora de la Biblioteca Scriptorum Grecorum et Romanorum Mexicana. Las historias de Heródoto son de Vianello. Entonces, sí, Paola Vianello. Hoy dile a Paola que me regale su libro, ¿qué pasó? Entonces había todo un sistema de intercambios que la cultura está muy por encima de las mezquindades, de los conflictos. Y de la estulticia de tantos, ¿verdad? Pero que es verdad, entonces es con Arnaldo Córdoba. Con Arnaldo sí que se juntaba. Qué genial. La única vez que sí se tomó algo muy, muy en serio en la Cámara de Diputados, bueno, varias veces, por cierto, pero una de ellas es cuando andaban quemando la efigie de Octavio Paz. Y ahí sí él quiso levantarse y hablar a favor de Octavio, y el coordinador de la bancada del PRI no lo dejó. No lo dejó. Vamos a hacer un corte más. No se vayan, estamos evocando la figura de José Luis Martínez. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas, estamos conversando sobre la vida y el legado de don José Luis Martínez. Vida y legado que quedan consagrados en la Biblioteca de México, José Vasconcelos, en el Fondo José Luis Martínez, más o menos 73,000 materiales, según la información que tenemos. Ahora hablaremos un poquitín rápidamente de qué consta este acervo fantástico que está ahí. Además, un recinto muy bien hecho, me gustó muchísimo cómo quedó. Pero, José Luis, nos comentabas que en la Cámara... Sí, cuando estuve en la segunda época en la Cámara de Diputados, una de las iniciativas en las que participó y le puso mucho empeño en ello fue el establecimiento de un ombudsman mexicano. En ese entonces lo había pensado como dependiente del Congreso, y viajó, estuvo en varios países. Recuerdo que estuvo en España, en los países escandinavos, en Alemania, lugares donde donde la figura del ombudsman ya representaba. Claro que es ombudsman. Bueno, el ombudsman, que es el defensor del pueblo, ¿no? Ante los posibles abusos como Estado. le llaman en España, que ahora finalmente se optó por la fórmula de la Comisión de Derechos Humanos. Claro. Y las comisiones estatales. Pero en ese entonces se pensaba que la figura ideal sería un ombudsman dependiendo del Parlamento. Era como la figura del tribuno del pueblo romano, ¿no? Sí, los españoles le llaman defensor del pueblo, ¿no? Eso es, exacto. Sí. Y eso recuerdo que pues, es una muestra de cómo no solamente en actividades vinculadas a los libros o a la cultura, siempre ponía un empeño especial, ¿no? Este caso que era una actividad netamente política, jurídico-política, pues le puso un gran interés y desarrolló todo un estudio completo para la creación de este ombudsman. Es de las, yo recuerdo, había mencionado, Rodrigo, tú mencionabas, bueno, lo de efectivamente, Paz, que fue todo un libro que escribió sobre el ombudsman que habría que pensar publicar. No, está inédito. No, está inédito. Bueno, es que fue un documento de trabajo, claro, pero no deja de ser una cosa del tamaño que de un libro. No era un jurista, ¿no? Pero tú mencionaste lo de Octavio Paz, que es importante recordar, ¿no? De lo que decías. Sí, la defensa que hizo de Octavio Paz en la Cámara de Diputados. Cuando se quiso quemar su efigie, ¿no? Sí, era en la época que había mucho debate sobre lo de Centroamérica, los sandinistas, todo eso. La izquierda se polarizó, claro, y andaban quemando su efigie, y el priismo también como que se andaba subiendo sobre eso. Entonces fue muy importante la defensa que hizo de Octavio Paz, su gran amigo de toda la vida. Claro. Sí, que no solo por ser su amigo, sino por ser quien era. Claro, objetivamente lo que era. El valor intrínseco. Un momento terrible para Octavio, hablando de bibliotecas, fue el incendio de su biblioteca. Sí.
Y mi padre le ayudó mucho a Octavio conectándolo con José Guadalupe Moreno de Alba, director entonces de la Biblioteca Nacional custodiada por la UNAM, que le ayudó a restaurar en lo posible algunos de los libros destruidos, maravillosos libros, firmados por André Breton, todos los amigos, escritores y pintores de Octavio. Ese fue otro momento donde un amante de los libros le ayudó a rescatar en lo posible esa tragedia que resultó terrible para la última fase de la vida de Octavio. Claro. La otra figura fundamental es Alfonso Reyes. ¿Qué tanto, cómo fue la convivencia con él? ¿Qué tanto se dio entre don Alfonso y...? Mucha gente decía que mi padre estudiaba para ser Alfonso Reyes. En primer lugar, bueno, Alfonso Reyes fue un gran poeta, pero fue básicamente un ensayista. Sí. Y mi padre pues siguió esta vena, no quiso mi padre ser novelista ni cuentista, sino ni ensayista. Poeta, ni poeta tampoco. No. Ensayista, claro. Y por ese lado, y dentro de la poesía, y dentro del ensayo, la crítica literaria, ya mencioné este tino que tenía para reconocer a los grandes, pero también organizar de manera orgánica la literatura mexicana en estos dos grandes libros primerizos, La Emancipación Nacional sobre las letras del siglo XIX y Literatura Mexicana siglo XX. Y ese es el esquema que todavía funciona. Y Alfonso Reyes tenía que escribir un artículo para ese libro magnífico que editó la SEP, que se llama La Cultura en México. Don Alfonso tenía que hacer un ensayo sobre la literatura. Le pidió a mi padre que haga la parte del siglo XIX y XX, y la hizo. Y ahí es donde mi hermano puede acabar la historia. No, bueno, está publicado este tomo que editó la SEP en el... ¿En este libro? En el 46. 46, cuando Torres Bodet era secretario de Educación, que es una síntesis de la cultura mexicana que solamente se repitió, yo creo que cuando se hizo esta edición magnífica de los México 50 años de Revolución, que es en los 4 tomos. Aquel entonces ese solamente dedicado a la cultura, pero yo creo que es una de las grandes síntesis que se hicieron. Con Salvador Toscano sobre arte prehispánico, Toussaint sobre arte colonial, Justino Fernández sobre arte del 20, Chávez sobre la música, don Alfonso sobre la literatura. Entonces, pues, ¿qué iba a escribir un muchacho de 20 y pico de años como nuestro padre? La parte sobre el siglo XIX y XX. Claro que se le iba a ceder a don Alfonso, para que don Alfonso nomás le agradeciera tantito a mi papá e incorporara esa parte. Y entonces, mi padre estaba entonces casado con doña Amalia Hernández, madre de mi hermano, y mi padre llegó muy triste a la casa, y pues don Alfonso me dijo que él va a incorporar a su ensayo mi texto sobre los siglos XIX y XX, donde por primera vez organizo las generaciones, las grandes corrientes de la literatura de estos siglos. Amal le dijo, ¿cómo es eso? Y fue a ver a don Alfonso y se le puso brava, y don Alfonso se aguantó y con gran dignidad aceptó la propuesta, y entonces en este libro de la cultura nacional, donde escribieron pura gente grande de 60, 70 años y los mejores, ahí sale ya su ensayo, y este es algo que le debemos a Amalia Hernández. ¿Qué es y además ese incidente... Pero es el de Expresión Nacional, ¿no? No, ese es un libro, es ya todo un libro, donde viene... se encuentra todavía por ahí en las librerías de viejo. Que hay ediciones facsimilares, es muy bueno. Hoy en día se lee perfectamente. Ese ensayo de 40, y el tomo es muy útil, como una síntesis de realmente... Y ahora que en el fondo están editando los diarios
de don Alfonso, aparece este incidente. Ahí sí es un gran aporte de Amalia a la literatura nacional y a la reafirmación de nuestro padre como el conocedor que fue de la literatura de los siglos XIX y XX. Y realmente este es el campo, la literatura mexicana del siglo XIX y XX, donde la biblioteca de nuestro padre es la más fuerte. De todo hay buenos panoramas, de todo vamos a sacar todos provecho. Pero ahí es donde hay libros absolutamente inconseguibles. Además, bueno, del siglo XIX no se puede tener todo. Ahí sí que ya son cosas muy difíciles de conseguir, pero mucho está. Pero como lo ha destacado Krause, en esos años iniciales del siglo XX, las librerías de viejo eran maravillosas. Se conseguían cosas impensables hoy en día. Por eso es tan buena esa parte de los libros de los siglos XIX y XX y de las revistas. Bueno, les agradezco muchísimo, José Luis, Rodrigo, que nos hayan acompañado. Fue un honor tenerlos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues no dejen de visitar La ignorancia no es argumento, el Fondo José Luis Martínez de la Biblioteca de México, José Vasconcelos, la de Valderas. Es un lugar espléndidamente construido y con un acervo monumental, una gran pasión consagrada a México, con una visión de estadista que yo creo que lo fue don José Luis, en un sentido muy singular, que es el filosófico y el literario. Nos vemos la próxima. Gracias.